el día de hoy hemos convocado a Pedro Guevara, un economista, un consultor internacional, quien en una ocasión ya abordó estos temas, pero queremos seguir profundizando estos asuntos aquí en el Montonero. Buenas tardes, Pedro, gracias por la conversación. Gracias, Víctor Andrés. Un placer estar contigo. Bueno, y siempre tú has señalado que existen 7 grandes proyectos que pueden transformar, que pueden poner al Perú en el camino del desarrollo. Incluso usas una nueva Singapur, aunque, digamos, la diferencia de tamaños hace un poco complicado el paralelo, ¿no? Pero si el Perú fuese una nueva Singapur, sería una especie de potencia regional. Explícanos, a grosso modo, digamos, cuáles son estos 7 grandes proyectos y luego vamos desarrollando uno por uno. ¿Te parece, Pedro? Excelente, Víctor Andrés. En primer lugar, no podemos dejar de considerar el contexto geopolítico que vive el mundo. Ese contexto evidentemente plantea retos y oportunidades al mismo tiempo. Para empezar, a lo que yo hice referencia en programas anteriores, el hecho de que los países del Arco del Pacífico hoy en día constituyen el centro de gravitación económica comercial del mundo. El próximo año, en noviembre, tendremos justamente la reunión de los países que conforman la APEC. Y esa oportunidad nos debe llevar a pensar justamente no solamente en el problema inmediato de la agenda política, sino plantearnos objetivos de mayor alcance para el mediano y largo plazo. En ese sentido, hay proyectos que tienen el potencial de convertir al Perú realmente en un Singapur sudamericano. Y ya los mencionamos anteriormente. El primero de ellos es el potencial del megapuerto de Corío. Corío es un lugar privilegiado en la costa peruana, en la provincia de Islay, con un área aproximadamente de 17.000 hectáreas, donde existen las condiciones geográficas, geopolíticas, económicas, sociales, de conectividad, las condiciones para crear ahí lo que se llama un hub multimodal, que nos permita conectarnos justamente con ese centro de gravitación económica comercial del mundo. Las condiciones geográficas, geomorfológicas de este lugar lo hacen Pedro, un lugar apropiado para la llegada de esos barcos gigantescos que han transformado el comercio mundial. Pedro, lo que te pediría es que mencionemos los 7 proyectos y luego vamos desarrollando uno por uno, si te parece. Exacto. Empecemos mencionando el de Corío. Corío es como el ancla para canalizar esos 7 proyectos. Su importancia es tal porque la justificación de un megapuerto viene del estudio de costo-beneficio de esos otros proyectos que se articulan en torno a Corío. El segundo, esto significa un conjunto de proyectos alrededor de lo que sería Corío. Para empezar, un puerto multimodal. ¿Qué significa esto? Que permita la llegada de vías de comunicación de diferente tipo. Para empezar, los buques, los, las carreteras, los trenes, los aeropuertos, es decir, que permita la conectividad tanto a nivel local, a nivel regional sudamericano e inclusive a nivel mundial. Entonces, de entrada ahí tenemos un conjunto de proyectos que se articulan alrededor de Corío. Está el puerto mismo, está la conectividad que se establecería a través de un aeropuerto, a través de la llegada de trenes, de vías terrestres, y todo eso ya constituye un conjunto de proyectos que puede darle la justificación progresiva al primer Tú, proyecto. tú, cuando hablas de Corío, sueles hablar de un tren bioceánico. Ese es el segundo gran proyecto, Por eso, o sea, efectivamente. lo que sería importante para desarrollar cada proyecto es que tú nos puedas dar la descripción, o sea, una imagen muy rápida de los 7 grandes proyectos y Perfecto, luego ir desarrollando punto por punto, si te parece, Pedro. excelente. Eso El es un primero, poco para hacer pedagogía con los televidentes. exacto. El primero definitivamente es Corío, por sus condiciones. El segundo, grande,
tan grande o más grande incluso que Corío, es el tren bioceánico. El tren que permitiría conectar el Atlántico con el Pacífico. El tercero es el clúster de baterías eléctricas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en Sudamérica el llamado cuadrilátero ABCP, que es el que se organiza alrededor del litio. El cuarto proyecto Espérate, vendría a ser permíteme. Esta idea de un clúster de baterías eléctricas está vinculado a la explotación del litio. exacto, exacto. Y el clúster es una aglomeración de industrias que compiten y generan sinergias, es decir, compiten y se complementan entre sí. El cuarto proyecto vendría a ser todo el clúster de autos eléctricos, que está relacionado al del litio. ¿Por qué? Porque esa materia prima, que es el litio, el oro del siglo XXI, nosotros la podemos transformar ya no solo para exportar litio, sino baterías de litio. Pero ¿quiénes son los que utilizan las baterías de litio? Y ahí se articulan un nuevo conjunto de proyectos que pueden ser efectivamente el clúster de autos eléctricos. Y no estamos hablando de traer una planta de autos eléctricos, sino una aglomeración de industrias alrededor de la fabricación de autos eléctricos. Ahora, pero la condición de estos dos proyectos de ¿No? Y batería, hemos hablado primero de Corío, del tren bioceánico, del clúster de baterías de litio. El cuarto es el clúster de autos eléctricos. claro, pero la condición de eso es sacar adelante el Eh, proyecto de litio que hasta ahora, digamos, no ha adquirido velocidad. Bueno, está adquiriendo velocidad, lentamente, pero efectivamente podría agarrar mucho mayor velocidad. Existen ya muchos pedidos para hacer proyectos y concesiones acerca del litio en el Perú. Efectivamente, hemos encontrado un primer proyecto en Macusani, en Puno. Pero nosotros no podemos simplemente justificar el clúster de litio en función de lo que tenemos en Puno. Tenemos que colgarnos de otros países, que son justamente el llamado triángulo ABCP, Argentina, Bolivia y Chile. Y yo ya lo mencioné, Argentina, Bolivia y Chile tienen 48% de las reservas mundiales de litio. Si le sumamos Perú, tendríamos 54% de las reservas mundiales de litio. Ese sería el clúster de litio, porque nosotros podríamos canalizar no solamente la materia prima del Perú, sino la materia prima de Argentina, Bolivia y Chile. Y esas condiciones de competitividad que nosotros conseguiríamos a través de la infraestructura vial portuaria, los llevarían a nuestros hermanos países de Argentina, Bolivia y Chile. ¿Sabes qué? Corío es tan grande que nos conviene sacar por ahí nuestra carga. Por ahí va la cosa. ¿Cómo vamos Claro, o sea, articulando? la idea de el clúster de autos eléctricos, de baterías eléctricas, es convertirnos en el polo industrial de todo el triángulo de litio mundial que representan estos cuatro países, incluido Exacto. Por eso ya hablo del cuadrilátero, porque no es solamente como se solía hablar al triángulo ABC, ABC. No, no, no. Acá está Perú. Y nótese que Singapur escogió una estrategia muy parecida, porque Singapur por muchísimos años fue el mayor puerto del mundo y todo lo que comercializaba Singapur no necesariamente provenía de Singapur, al contrario, Singapur fue el vehículo a través del cual los países del Asia, sobre todo el sudeste asiático, pudieron proyectarse al mundo. Y ese es el modelo que de alguna manera ahora, nosotros recogemos desde el punto de vista geopolítico para el Perú. ahora, hasta este momento has mencionado uno, dos, tres, cuatro proyectos. Exacto. ¿Y cuáles son los tres restantes? Bueno, el siguiente será Chancay, de todas maneras. Claro, ahora estamos hablando del sur. A Chancay ya lo tenemos como otra zona, digamos, interesantísima para articularse con el centro del Perú. Estamos, miren, solo hablando del sur del Perú. Y los ¿Cómo el siete sur del proyectos Perú? son para el sur.
para el sur y para Sudamérica, porque el kit del asunto es no solamente proyectarse a nivel nacional, sino regional. Y ese es el potencial que nosotros podemos conseguir con el tren bioceánico, que va a llegar inclusive hasta Argentina, Paraguay y Uruguay a través de la ruta del Paraná a Paraguay, río Paraná-Paraguay. ¿Y cuáles serían los otros tres proyectos? Los otros están estrechamente vinculados a la transformación energética. Hoy el mundo vive un fenómeno en el cual la humanidad completa está buscando la transformación de las energías fósiles hacia las energías renovables. Y ahí hay un potencial extraordinario justamente porque el Perú tiene todas las condiciones para utilizar, aprovechar e industrializar las energías renovables. Ahí está el clúster de justamente las energías renovables. Y cuando hablamos de ese clúster, estamos hablando desde el hidrógeno verde hasta todo el conjunto de artefactos que van desde los paneles solares, los drones, que ahora con el uso de la tecnología crean un conjunto de industrias que complementan justamente este proceso de la búsqueda de la transformación energética. Le agregamos a eso el proyecto de integración comercial del eje Puno, Juliaca, Tacna, con un conjunto de parques industriales que nos permitan, entre otras cosas, hacer que los productos minero-metalúrgicos adquieran valor, no solamente como materias primas, y ahí tenemos los otros proyectos. En primer lugar, los clústeres de industrias minero-metalúrgicas. Es decir, nosotros cómo podemos llevar la minería, la metalurgia peruana con productos de mayor valor agregado. Esto incluso puede generar un conjunto de parques industriales que nos permitan justamente sacar esa producción a través del megapuerto de Corío y hacia el otro lado del mundo utilizando el corredor bioceánico o tren bioceánico. Entonces ahí ya tenemos, es como cómo se van articulando los proyectos, porque sale el proyecto de litio inmediatamente y nos hace ir a pensar, ¿y por qué solamente vamos a exportar litio? No, baterías. ¿Y por qué solo baterías? Si podemos probablemente y tenemos las condiciones para que sirva para un clúster de autos eléctricos. Entonces, es un conjunto de proyectos que puede crecer y sobre todo conseguir la llamada industrialización vertical. Cuando hablamos de un proceso de industrialización vertical, estamos haciendo justamente eso. Ahora, digamos, antes de entrar ya a mayores detalles, imaginar estos 7 proyectos para el sur que ya están bien precisados. Bueno, es imaginar el desarrollo es imaginar un sur del Perú con el ingreso per cápita probablemente más alto del país, ¿no? Exacto. Es imaginar igualmente el Perú, el sur del Perú convertido en el polo, en la locomotora del desarrollo de esta área de Sudamérica, pero eso requiere un nuevo marco legal, un nuevo sistema tributario, requiere exoneraciones y promoción de inversiones, como lo hizo alguna vez Singapur, ¿no es cierto? Singapur Exacto. hizo eso. Entonces, mientras el Perú no defina su salida política, defina correctamente su modelo económico, esto siempre va a estar en términos de proyectos, pero por otro lado, imaginar los proyectos que pueden llevarnos muy rápidamente al desarrollo es fundamental para destrabar estas resistencias a los cambios. Una reflexión sobre eso, Es Pedro. una reacción en cadena. ¿Por qué? Porque una cosa, si nosotros tenemos el entorno jurídico que genere la estabilidad, la confianza, podemos resolver varios problemas simultáneamente. Mire usted, los puertos son uno de los mecanismos más potentes para generar fuentes de trabajo. Y fuentes de trabajo que son demandadas para personas que no están tecnificadas. Es decir, los lugares donde hay este tipo de puertos
sobre todo cuando están surgiendo, recurren a una ingente cantidad de mano de obra no calificada. Y nosotros estamos con un rezago en términos de generación de puestos de trabajo por esta recesión, por esta incertidumbre. Al poner en marcha progresivamente este tipo de proyectos, nosotros comenzamos ya a atacar esos problemas del desempleo. Y como tú usted lo ha mencionado muy bien, nosotros progresivamente estamos buscando capital humano que va a ser mucho mejor remunerado, porque una cosa es exportar materia prima y otra muy diferente es exportar baterías o autos eléctricos. Entonces, el efecto cadena, el spillover que se llama en términos de crecimiento económico, es espeluznante porque nosotros podemos empezar a crecer a unas tasas realmente sorprendentes. Ahora, digamos, la otra pregunta que yo quisiera formular es, ¿cuál es la relación? El eje articulador de todos estos proyectos es Corío, el proyecto del Exacto. puerto de Corío. Y de alguna manera el Perú ya ha comenzado a imaginar el proyecto de Puerto de Corío. Para eso valen este tipo de conversaciones. Ya Exacto. se inició un debate y creo que tú lo iniciaste el debate. En Yo una, no quiero erogarme esa autoría. ¿no? Han sido varios peruanos y yo quiero mencionar a una persona que desde hace, inclusive un gobernador regional arequipeño, que inició esta cruzada declarándolo de interés nacional. O sea, pero nosotros muchas veces nos quedamos en la declaración. Pero hay una persona que es el señor Corso Holguín, que está desde hace alrededor de 20 años abogando por este Ahora, sueño y yo lo he recautado y le contaré la anécdota. Yo lo he retomado cuando estaba en Harvard y tuve la oportunidad de escuchar a un geólogo que hablaba de la geografía sudamericana y como yo soy apasionado de la geografía peruana y sudamericana, escuché a este hombre que me dijo, miren cómo es la geología de la costa peruana y estos peruanos tienen aquí un lugar ideal para un megapuerto, no sé cómo, si lo aprovecharán. Ahí se me prendió el foquito y cuando estuve en Bolivia profundicé sobre el tema. Entonces, es la confluencia de muchos temas. Ahora, ahora, efectivamente, lo hemos puesto en la agenda política gracias al Montonero, eso hay que confesarlo, con una humilde entrevista que me pidió que habláramos de Chancay y yo metí Corío y muchos arequipeños me decían, yo ni sabía la existencia de Corío. ahora, me gustaría reflexionar también sobre la relación entre Corío y Chancay. Chancay es una mega inversión de más de 3.600 millones de dólares. Exacto, Va a ser el hub de Sudamérica, el nuevo canal de Panamá, dicen exacto. algunos. ¿Cuál es la relación de este puerto con Corío? Digamos, ¿son dos espacios o regiones diferentes o compiten o se anulan? Y por otro lado, los chilenos están simplemente desolados con las posibilidades de inversiones en infraestructuras portuarias en el Perú. Bueno, Porque, ellos deberían verlo también como una oportunidad porque si nosotros potenciamos Chancay, potenciamos Corío, ellos van a tener que utilizar y beneficiarse también de nuestros puertos. No te perdón, escucho. Bien. sí, se fue el sonido. ¿Y cuál sería la relación entre Chancay y Corío? ¿No hay una mutua competencia? Eh, o digamos, bueno, el caso de Singapur es emblemático, ¿no? Los países que se desarrollan tienen generalmente más de un puerto, ¿no? Exacto, Y tienen dos o tres puertos que se convierten en hubs. exacto. ¿No? ¿Cuál sería la relación entre Chancay y Corío? En primer lugar, puede generarse competencia y la competencia no es mala, al contrario, busca mejorar los servicios, la calidad buscando la innovación. Pero existe también una complementariedad, porque en un sentido de la distancia es un factor clave que incide en el tiempo. Si Corío va a recoger a través de los proyectos de infraestructura vial que hemos mencionado, como el corredor bioceánico,
el corredor del río Paraná, Paraguay, para recoger la carga terrestre de Sudamérica, lo más probable es que en vez de irse hasta Chancay, se vaya a Corío. Entonces, existen las dos cosas, existe la complementariedad que se va a dar, entre otras cosas, por el tipo de carga. El tipo de carga puede definir la complementariedad. No es lo mismo llevar petróleo que llevar containers, que llevar carga a granel. Entonces, eso va a generar una diversificación y una especialización en el tipo de carga. El otro factor que ya mencioné es la distancia, efectivamente. Si estamos perfectamente articulados con el sur y la distancia es menor, ellos van a tener que recurrir oportunamente a Ahora, Corío. Y no hay sé, otro factor que es el cabotaje. El cabotaje es una oportunidad muy interesante justamente porque la infraestructura terrestre del Perú es muy deficiente. Y tenemos una ley de cabotaje que es muy favorable y propicia para la inversión en el uso del cabotaje como vía de transporte e integración. ahora, no se podría decir que Chancay sería el hub para la parte sur, perdón, la parte norte de Sudamérica Claro. y Corío para la parte sur, más vinculada al enclave minero, a la producción minera, a la industrialización de esa producción, Exacto. a la eventual industrialización. Porque si el Perú fuera un Hong Kong en términos de su legislación económica, yo estoy seguro que Tesla se viene acá a producir Y no los... solo Tesla, los chinos que ya han desplazado a Tesla. Tesla es la segunda empresa mundial en fabricación de autos eléctricos. Que efectivamente, que vengan todos, porque algunos dicen, vamos a poner una planta de autos. No, aquí hay que poner pues un clúster que genere las condiciones de competitividad para que las empresas justamente se sientan atractivas. ¿Y qué hay detrás de un clúster? Porque es una palabra que ahora se utiliza. Un clúster o clúster es una aglomeración de industrias que compiten y generan sinergias entre sí, o sea, se ayudan y compiten. Y hay tres ejes claves, lo que se llama la triple hélice de un clúster y de la industrialización, que es el concurso de la empresa privada, el concurso del Estado y la academia, porque la academia trabajando en esta triple hélice es que genera la innovación, que justamente es el motor de la industrialización y de los clústeres. Ahora, por otro lado, el Perú, para preservar su autonomía geopolítica, ya que Chancay es una inversión china, debería de alguna manera apostar a que Corío sea una gran mega inversión de un país occidental. Eso ¿Por es qué lo no? eso es lo que le Efectivamente. daría mucha independencia geopolítica, y lo convertiría en una especie de país modelo de convivencia en una globalización complicada. Exacto, 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 exacto. No podemos poner todas nuestros huevos en una sola canasta, como se dice en términos financieros. Conviene diversificar justamente por criterios geopolíticos, no tener todas las empresas en manos chinas, porque si ellos traen inversión en buena hora, si van a servir al Perú respetando el Estado de Derecho, no hay problema. Pero ¿por qué amarrarnos solamente con un país que tiene No, una no gran hay, influencia? no se trata de prejuicios contra la inversión china. Lo que sucede es que el Perú es un país con un sistema republicano, de alguna manera es una expresión morena de la tradición occidental. Y es bueno, pues, preservar una autonomía en la geopolítica mundial, en un proceso de globalización complicado, ¿no? Es absolutamente entendible. Bueno, Pedro, yo te agradezco infinitamente por estas reflexiones, por esta mirada general que nos permite ver un país en el futuro. Tenemos una enorme potencialidad en proyectos, pero necesitamos pues que los políticos, la clase política, los de ahora y los de mañana escuchen estas ideas y integren estos proyectos a sus sueños, a sus proyectos, a sus sueños de un Perú en el futuro, ¿no? Corío, por ejemplo, debería ser parte de ese listado de las empresas que están justamente en el proyecto de competitividad, de infraestructura para la competitividad. Ni siquiera está en la lista. O sea, ¿cómo es que nosotros podemos
dejar de pensar en el mediano y largo plazo con ese potencial que está detrás de Corío. De acuerdo, Pedro. Muy agradecido por estas reflexiones y seguiremos conversando más adelante, Sí, tratando de ya entrando desarrollar. a cada uno de esos proyectos y viendo cómo es que se articulan para generar esta bola de nieve que puede convertir al Perú en un Singapur sudamericano. Gracias, Víctor Andrés.